Me da mucho gusto saludar el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Gonzalo Oliveros y estoy en ausencia de Fernanda Familiar. Ya saben ustedes que Fernanda ya faltan 2 días nada más para que regrese. Deberíamos de poner un contador que diga, en 2 días regresa Fernanda Familiar. El lunes estará aquí, pero hoy me da mucho gusto saludar a Verónica Massa. Miren, si hay alguien que ha desarrollado una expertise enorme, no solo en temas que tengan que ver en educación y de terapia sexual, sino cómo poderlos tratar en medios tanto impresos como electrónicos, es Verónica Massa. Y me da mucho gusto poder platicar con ella el día de hoy. Ya saben ustedes que estamos en junio, que es el mes del orgullo de la comunidad LGBTQI, y ya saben que en la T están como 400 T's más. Y sobre todo por algo, porque miren, todavía estamos en la discusión en México de si es necesario salir del closet. Una discusión que podría ser anacrónica, pero que en un país que es tan anacrónico como el nuestro en cuestiones de género y en cuestiones de temas sexuales, pues vaya que vale la pena el poder ponerlo de nueva cuenta sobre la mesa. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Gonzalo, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, poder estar en el programa y aprovecho para mandarle un beso a mi querida Fer, directito a tus cuerdas vocales, amiga. Mejórate pronto y van todas las buenas vibras para ti. Gracias como siempre por el espacio. No, al contrario, gracias a ti y más en estos días que, como decía, pues la discusión vuelve a abrirse, ¿no? O sea, ¿debe o no alguien salir del closet? Entonces, ¿por qué no comenzamos por hablar de algo muy sencillo? No todo el mundo sale del closet y no todo el mundo sale del closet de la misma forma, Verónica. Así es, Gonzalo, tal cual lo acabas de decir. Con el paso del tiempo se han ido modificando estas realidades. Si bien hace 20 años el closet era casi que obligatorio para toda persona joven que quisiera compartir una orientación sexual diferente a la heteronormativa, hoy en día siento que las nuevas generaciones ya están saliendo de este closet famoso, ¿no? Yo siempre he dicho que lo que se nombra existe. Esto es, tenemos que nombrar las cosas, tenemos que nombrarnos a nosotros mismos para que realmente existamos, ¿no? Como en este plano en el que vivimos. Entonces, de alguna manera, la salida del closet a mí me parece básica para significarnos a nosotros mismos como humanos, ¿no? En el caso de que alguien salga de esta heteronorma. Y por otro lado, sin embargo, pondría esta palabra del sin embargo, con el paso del tiempo le he encontrado ciertos momentos útiles al closet, porque de alguna manera es como el que te encierra y te obliga cuando tú quieres expresar una orientación diferente a hacerlo. Y es incómodo. Imagínate estar, literalmente, imaginémoslo, estar encerrados en un closet por años, pues obviamente es incómodo, ¿no? Entonces, qué mejor que poder abrir la puerta y decir, hola, ya voy a salir. Fíjate, Verónica, hablaba hace un momento sobre el show de Ellen DeGeneres que acabó. En el último episodio, ella dijo, a ver, cuando yo comencé este programa yo no podía decir la palabra gay, no podía decir la palabra nosotras, no podía decir la palabra esposa. Y hoy lo digo todo el tiempo, ¿no? Y no querían, o sea, me quitaron mi programa del prime time porque no querían una lesbiana en prime time. Y entonces dije, bueno, pues voy a ser una lesbiana todos los días en el turno de la mañana. Y creo que la visualización de esta mujer en medios electrónicos, en medios masivos, como era un canal de televisión, la NBC, la CBS o la ABC, dependiendo en dónde estaba sindicado este programa, pues ayudó también a un traslape y a un entendimiento que fuera poco a poco. Primero, a convertir los closets a closets de cristal y luego envolverlos inútiles. Sí, totalmente, Gonzalo, porque además también hay que pensar que justamente estas plataformas, ¿no? Estos medios de comunicación actuales han ayudado a esta posibilidad de que la gente joven, sobre, pues insisto, ¿no? De todas las edades, porque eso también hay que mencionarlo. O sea, el closet no es solo un espacio para las personas, hombres y mujeres jóvenes. Digo, hay personas que toda su vida han estado en el closet y que después de 30 años de tener una vida que no es su vida o de 50 años, finalmente lo asumen, ¿no? Y los medios de comunicación como los
que comentas, y las series de ficción y películas pues han ayudado mucho también a poner este tema sobre la mesa y además también mostrar, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno decide pues asumir públicamente su orientación sexual diversa? Ujú. A ver, y mencionaste gente que podía, dices, los jóvenes, pues es más fácil que salgan del closet, y la gente mayor, que puede pasar 30 años en el closet y que de pronto decide salir en algún momento. Pero vamos para atrás, ¿no? Primero vamos porque hay una gran discusión de en qué momento se tiene que salir del closet, en qué momento alguien te puede asumir cuál es su identidad sexual. Entonces, primero, ¿cómo se conforma para la gente que nos escucha? Porque creo que apenas estamos en una evolución social de entender los términos y hacia dónde va todo este tipo de discusión, Verónica. ¿Cómo se conforma la identidad sexual de un individuo? ¿Y cuándo se conforma? ¿Se conforma cuando ya es adulto, en su infancia? Vamos a explorando por ahí el tema. Muchas gracias por esta pregunta o aclaración, Gonzalo. Yo creo que hay que hablar velozmente de varios términos, ¿no? Del término sexo, género, identidad de género y orientación sexual, porque todo ello integra de alguna manera esta identidad sexual de la que tú hablas, ¿no? El sexo es lo que biológicamente tenemos entre las piernas, como digo yo, y nos define de sexo femenino o sexo masculino. El género es esta visión social vinculada a ese sexo. Si tienes vulva, si tienes vagina, entonces eres del sexo femenino, y si tienes pene, testículos, eres del sexo masculino. Ahora, la identidad de género es cómo me percibo yo internamente, sobre todo frente a ese sexo biológico con el que nací. Si realmente me siento mujer porque tengo vulva, o aunque tenga vulva me siento hombre, por ejemplo, ¿no? O viceversa, o sea, de ida y de vuelta, sexo femenino, masculino, esa posibilidad de ejercer tu identidad de género acorde a tu sexo biológico de nacimiento o no. Y en ese marco está la orientación sexual, que la orientación sexual es hacia dónde enfocamos nuestro deseo, quién nos prende, quién nos excita, quién se nos antoja, y nuestro amor, de quién nos enamoramos. Entonces todo eso constituye como nuestro ser sexual. Ahora, salir del closet está vinculado específicamente con la orientación de género, digo, con la orientación sexual y con la identidad de género. Uh -huh. La orientación sexual es para las personas que no son heterosexuales, eso es que no les gustan las personas del sexo contrario, sino que tienen otra diversidad de deseo. Y eso cuando se da, pues normalmente empieza a aparecer cuando estamos en la pubertad y en la adolescencia, y todos estos procesos químicos, biológicos, ¿no? Hormonales que vivimos, van haciendo que empecemos a desear a otras personas, y ahí es donde se empieza a manifestar quién se nos antoja y quién nos atrae, ¿no? Si personas de nuestro sexo, del sexo contrario, de ambos sexos, y qué identidad. Y en cambio la identidad de género, Gonzalo, sí es algo que está presente casi desde que nacemos. Desde que nacemos estamos absorbiendo información vinculada con el género, y desde que somos muy conscientes empezamos a sentir si realmente nos sentimos cómodos o cómodas con la ropa que nos ponen, con las indicaciones que nos dan de cómo tenemos que actuar en el mundo, ¿no? Entonces la identidad de género sí es algo que desde antes de los 10 años ya está ahí puesto en nuestras vidas. Qué bueno que lo dices así, y qué bueno que lo explicamos de esa manera, porque hay una gran discusión. O sea, hay una discusión a partir de la ignorancia, en donde se dice por qué existen las famosas infancias trans, y por qué entonces debe de haber un niño que diga yo me identifico con el vestuario y la manera de ser de una mujer. Si al final del día lo que estamos haciendo es llevándolo a que se vuelva homosexual, cuando no necesariamente es eso. Sí, eso es uno de los mitos más grandes que hay, Gonzalo, que a veces dicen, es que claro, el niño que vive en una familia de puras mujeres seguro nos va a salir gay, ¿no? O que no ha tenido un padre presente. Todos esos son aspectos que tienen que ver en la vida de cualquier persona, pero no solo en su orientación sexual, ¿no? Sino cómo viviste, cómo fue tu infancia, qué referentes tuviste en ambos sexos, pero no es por obligación algo que nos va a llevar hacia allá, ¿no? Ahora, yo creo que, por ejemplo, la importancia de tener una educación sexual integral desde que somos muy pequeñitos está vinculado justo con ese derecho, porque además hay que aclarar que es un derecho sexual. Tenemos 11 derechos sexuales que pertenecen a los derechos humanos, y uno de esos derechos sexuales es
es que tengamos la posibilidad de vincularnos afectiva y sexualmente con quien se nos dé la gana, con quien queramos. Es nuestro derecho, ¿no? Entonces, cuando educamos en sexualidad desde temprana edad y le damos a la gente estos derechos, esta posibilidad de existir como son, pues vamos hacia adelante a crear un ser humano, formar un ser humano que viva pues de una mejor manera, ¿no? Lo más cerca que se pueda al bienestar. Entonces, todos estos mitos van haciendo que no se permita eso y que la gente justo se encierre en el closet, más allá de su pasado familiar o de cómo haya crecido, ¿no? Tiene que ver con esta educación que recibió desde que tiene conciencia. Qué bueno que lo dices, Verónica, porque creo que una de las grandes cuestiones es que luego pareciera que uno tiene que vivir a partir de la percepción que tienen los demás de uno y no de la percepción que uno tenga de sí mismo, ¿no? O sea, que uno tiene que vivir y calzar y caminar y hablar y vestirse bajo la percepción de la sociedad entera o del lugar en donde conviva, en lugar de sentirse cómodo con la manera en que uno se percibe. Ay, claro, Gonzalo, y eso que dices es justo lo que lleva a mucho dolor y mucho sufrimiento que podríamos evitar si justo por un lado, desde la gente que pertenece a nuestro primer círculo, a nuestro entorno, entendemos que tiene ese derecho y libertad de elegir su vida sexual, ¿no? Como quiera. Y por otro lado, también nos ahorraríamos todas estas historias terribles de homofobia, de transfobia que vivimos en México y en muchas otras sociedades, ¿no? Que nos llevan a violencias extremas justo por no abrirnos a la comprensión de que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles y que no tenemos que vivir atados siempre a estas cajas que la sociedad nos ha impuesto. Voy a ir a pausa, Verónica, y regresando quiero entrar a esto, porque, vamos, no es lo mismo salir del closet en una sociedad urbana, no es lo mismo salir del closet en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México. Vamos, ni siquiera es lo mismo salir del closet en cualquiera de estas tres ciudades, pero imaginen por un momento tener que hacerlo en las zonas rurales del país. O sea, y no solo eso, salir del closet, ya olvídense de la parte que tenga que ver con orientación sexual, sino de la identidad de género. Que llegue un adolescente a sus 15, 16 años y que le quiera decir a su padre, que se dedica al campo, que él se siente cómodo vistiéndose de mujer, o sea, siendo transgénero. Pues entonces, en ese momento, pues muy probablemente comienza a haber un conflicto que viene a partir de la falta de conocimiento, de la ignorancia y, por supuesto, de la gran presión social. Entonces, de eso platicaremos en un momento aquí con Verónica Massa. Seguimos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ya había saludado a Verónica Massa, pero en este momento también saludo a Steph Palacios, educadora sexual para DKT y creadora de contenido. Hola, Steph, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí pues feliz de estar con ustedes, de platicar, de celebrar un poquito el Pride, ¿verdad? Que ya estamos en junio, estamos con todo, hablando con Vero también, por supuesto, de este tema que es tan importante, que fíjate, Gonzalo, y Vero compartirá el tema conmigo, es de los temas más fuertes a tratar en redes sociales. O sea, de verdad, cuando hago contenido sobre la comunidad LGBT, es cuando más me atacan, es de verdad el tema porque puede haber mil temas de sexualidad, pero les juro que el tema de orientación sexual, identidad de género, es el que de verdad todavía nos falta muchísimo, muchísimo por hacer. Porque además viene, y era donde nos quedamos antes de la pausa, en donde no es lo mismo salir del closet en algunas de las grandes megalópolis de México. Lo vuelvo a decir, no es lo mismo salir del closet en Monterrey que en Ciudad de México que en Guadalajara, pero mucho menos hacerlo en zonas rurales en donde el desconocimiento y la ignorancia prevalecen, además de la enorme presión social. Sí, totalmente de acuerdo, pero ¿saben qué? Yo siempre digo que si tienes menos de 18 años, por lo menos, no tienes por qué decirle, para empezar, uno no tiene que andarle diciendo a nadie su orientación sexual, o sea, es como que no es un condicionamiento, ¿saben? No es un condicionamiento de que, soy gay, soy lesbiana, soy trans, o sea, no es un condicionamiento que tienes que andar divulgando porque es algo personal. Entonces, no es como que uno ande divulgando, ay, me encantan las pizzas hawaianas por todos lados, ¿no? Tienes que saber esto para ser mi amigo o ser mi pareja. No tiene que ser así. Digo, hay ocasiones en las que definitivamente tenemos que decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor en lo personal se acerca una chica y me dice, oye, me gustas, y ya, y pues le digo, ¿sabes qué? Mi onda es heterosexual, ¿no? Por ejemplo, pero de ahí en fuera uno no tiene que andar divulgando y a las personas que son menores de 18 años, yo siempre les recomiendo, no lo tienes que decir. Nadie te obliga a confesarle a tus papás tu orientación sexual porque puede tener muchas consecuencias y sobre todo cuando somos menores de edad porque desgraciadamente hay mucha mala educación todavía y sabes, es mejor
hacerlo cuando uno esté preparado, listo, pero tener un círculo cercano de apoyo, de amigos, algún familiar, ¿no? Que sepa perfectamente qué está pasando y recibir ese apoyo, pero no es necesario ni decir nuestra orientación sexual, y en un caso así, por ejemplo, que sí, no es lo mismo salir del closet de Ciudad de México que salirlo en el campo, no es necesario tampoco atreverse a decirlo, es sentirnos nosotros listos para poder externarlo y no meternos en problemas, sobre todo con papás. Es que, fíjate, yo veo las dos posturas porque lo platicaba también con Verónica. O sea, creo que hay una parte en donde uno tendrá que salir del closet cuando se sienta preparado, pero sobre todo cuando sienta dos cosas. Uno, que tiene que presentar a su pareja o su estilo de vida, pero muy importante también, no tienes nada de qué avergonzarte. O sea, la culpa o la responsabilidad de lo que siente no es tuya, sino de la sociedad entera. O sea, si la sociedad siente resquemor o miedo o cualquier otro tipo de sentimiento que no sea positivo, cuando tú llegas y dices, soy homosexual o soy transgénero o soy bisexual o lo que tú quieras, pues el problema tendría que ser de ese sector social, no tuyo. Y entre más normalicemos eso, Steph, creo que va a ser mucho más fácil evitar que generaciones futuras tengan miedo de decírselo a sus padres, ¿no? Y sabes qué, Gonzalo, estoy súper de acuerdo contigo y aparte se nos olvida, yo siempre a veces me dicen, ¿cómo nos comparas con los animales? ¿Qué te pasa? Pero se nos olvida que los seres humanos somos animales, ¿saben? Y en la naturaleza existe la diversidad sexual. Hay insectos que son transexuales, hay animales que tienen comportamientos, bueno, nuestros perritos, ¿no? No tienen todos un perrito que tiene comportamientos homosexuales, es que saben que es algo que viene en nuestra naturaleza por ser seres vivos, no es algo normal, anormal, ni es algo que sea nada más exclusivo de seres humanos, es que es la naturaleza en sí misma y debemos ya de entenderla así, como que es algo tan natural como respirar, ¿saben? O sea, nuestros gustos pueden ser tan variados como que nos guste una pizza y a la otra persona le guste ser vegetariano, así debemos de tomar las cosas y siempre un consejo para poder más o menos abordar este tipo de temas con nuestras personas cercanas, yo siempre les digo el tip de las películas. O sea, pongan una película que tenga que ver con el tema y abran esta conversación con sus cercanos, ¿no? Para empezar a abrir cabeza, debatir sobre estos temas, ¿no? Que ni siquiera se tendrían que debatir, pero sí entender más o menos en qué situación estamos parados, porque todavía hay muchas personas que son sumamente segregadas, marginadas por su orientación sexual y me parece algo muy feo. ¿Qué opinas, Verónica? Ahora te digo qué opino, pero antes de eso, ahora escuchando me acordé justo de una película que vi hace poco en Filmín Latino, hablando de lo que decías, Gonzalo, que es muy importante de cómo se diferencia la vivencia en una zona rural, muy, muy rural, en una ciudad grande, pero no como la Ciudad de México y la Ciudad de México, ¿no? Y en esta película se llama La Carta, la pueden ver en Filmín Latino, es un corto, es justo dos mujeres en una zona rural, en un pueblo de estos como medio aislados de las ciudades, que pues se enamoran, ¿no? Que tiene un vínculo justo desde la adolescencia. Y ahí es muy interesante porque te das cuenta cómo se vinculan muchos otros temas en las zonas rurales, ¿no? Hablamos además de una imaginería diferente, ¿no? De pronto pensar que si en un pueblito hay dos mujeres lesbianas, les va a caer la maldición y entonces se va a acabar la cosecha, ¿no? O sea, seguimos viviendo ese tipo de realidades que son muy contrastantes a una realidad, por ejemplo, en una ciudad, una megalópoli como la Ciudad de México, donde pues se te tacha de muchas cosas y probablemente sufras otro tipo de violencias, ¿no? Entonces, bueno, es importante eso, hacer esa diferenciación de la vivencia en cada ciudad y como decía Esther, de pronto también si vives en una zona rural que sabes que te va a causar mucha problemática salir del closet, pero que ya sientes la necesidad, busca apoyo, quizás sal un poco de esa zona donde habitas para tener un acuerpamiento, como decimos hoy en día, una asesoría y que realmente lo consigas, ¿no? Porque yo sí creo, o sea, que es mucho mejor no andarlo diciendo, como dice Steph, por los mil vientos, porque claro, yo no ando diciendo todo el tiempo
soy pansexual, o la gente heterosexual, soy heterosexual, ¿no? O sea, realmente esa no es la etiqueta. A lo mejor la pizza de hawaiana sí lo andas diciendo soy pan para que la gente te siga, pero la orientación sexual pues ya es tu orientación sexual, ¿no? Y es tu vida privada y tu círculo privado, pero decíamos hay que nombrarlo. Entonces sí, yo creo que la recomendación para las personas que viven en diversas pues lugares, ¿no? Latitudes de este país, eso, que siempre va a haber un espacio lo más cercano posible, que lo busquen, que les van a ayudar a entender el proceso que están viviendo en el caso de las personas jóvenes, a entender lo que han vivido durante muchos años en caso de las personas mayores, y que bueno, ese es nuestro trabajo también de quienes educamos y orientamos en sexualidades. Me quedé pensando, Totalmente. en un tiempo tan polarizado como este, creo que es mucho más polarizante decir que te gusta la pizza con piña que decir que eres homosexual. O sea, ya estamos en esos niveles en este Total. país. Pero a ver, Total. afortunadamente en México el tema todavía no está tan politizado como en los Estados Unidos, en donde estamos en el péndulo, ¿no? En donde pasamos de love is love, que todavía está, a estas leyes en donde se trata de nueva cuenta de ocultar o de segregar o de por lo menos minimizar lo que es a la comunidad homosexual. Y eso me lleva también a la estigmatización. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la viruela del mono, la viruela símica, ¿no? En donde ya hasta el gobierno de Jalisco tiene que recordarle a la gente, a ver, no hay estigmatización, pero por favor, si estuvieron en tal lugar en tal momento, vayan y cuídense y chéquense a ver si no se contagiaron por algo tan sencillo como estar compartiendo un utensilio, un vaso, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿A quién hay que decirle cuando uno sale del closet? ¿Solo a los familiares, a los equipos de trabajo? ¿Tiene que haber lo tiene que saber nuestro médico de cabecera por cualquier cuestión? ¿Hasta dónde tiene que ser el anuncio público? Pues bueno, la verdad yo creo que a las personas más cercanas es lo importante, a nuestro círculo de apoyo, ¿no? A nuestra base familiar, esta pirámide que necesitamos para tener una estabilidad pues sana, emocional. Yo creo que eso es lo más importante. En cuanto a temas médicos, a veces es necesario, no, la verdad tampoco es un condicionamiento, a veces es necesario, depende de cada caso, pero sí yo considero que a nuestro círculo cercano más importante son las personas que deberían de saber que estamos saliendo del closet, que fíjate que hay estadísticamente al final más del 90% de los padres acaban aceptando realmente la orientación sexual de sus hijos porque es o lo aceptan o pierden a su hijo. Entonces, a ningún papá obviamente le gusta tampoco perder, pero es todo un proceso, ¿no? Que si lo dices, también hay muchos lugares y formas de hacer acompañamiento familiar, también asesoría para las personas de la comunidad, para saber cómo se pueden integrar a lo que uno se enfrenta en estos tiempos, y también asesoría para los padres. Entonces, yo creo que eso es importante. Oye, ahorita que ¿Sabes? dijiste, Verónica, por favor. Perdón, gracias Gonzalo. Y sabes que también es interesante que la gente sepa que cada vez hay más clínicas diversas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una clínica diversa? Pues un espacio médico donde van a tener toda la atención justamente especializada en personas que no son heterosexuales. Aquí en la Ciudad de México, el primer referente yo creo que tuvimos fue la Clínica Condesa, que es un espacio público que sigue existiendo, donde personas del colectivo de la comunidad LGBTTIAQNB+ pueden ir. Pero también hoy en día ya muchas clínicas privadas se están abriendo con esta posibilidad de ser una clínica diversa. Ahora, la gente se preguntará, bueno, ¿y de qué sirve tener una clínica diversa, por ejemplo? Bueno, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Una mujer con una orientación sexual lesbiana va a tener quizá una vivencia de un virus del papiloma diferente a una mujer heterosexual, o una persona seropositiva va a tener un mundo erótico diferente a una persona heterosexual. Entonces, siempre es muy bueno tener esa asesoría especializada como en el mundo diverso. Bueno, el tiempo se me acabó. Lo que les iba a decir a ambas es, y ahora que lo decían, que el 90% de los padres de familia aceptan a sus hijos, nada más que difiere el tiempo. Hay quienes lo hacen de forma inmediata y hay quienes se tardan semanas, meses, años. Yo la recomendación que les haría es, acéptenlo lo antes posible. O sea, entre más rápido tengan a sus hijos en su vida, más los van a disfrutar y el tiempo no retoña. Steph Palacios, Verónica Maza, yo les agradezco enormemente que hayan estado esta mañana aquí con nosotros. Gracias a ti y Gonzalo. gracias por el espacio. Gracias por el espacio. Gracias a ambas.